Antonio era un hombre sencillo, nacido y criado en las coloridas calles de Oaxaca. Desde muy temprano, aprendió el valor del trabajo duro en el mercado local, donde vendía frutas y verduras frescas bajo el intenso sol o la lluvia, siempre con una sonrisa sincera para sus clientes. Aunque su vida parecía tranquila, quienes lo conocían bien sabían que en su mirada se escondía una melancolía profunda, una sombra que nunca lo abandonaba. Desde que tenía memoria, Antonio había vivido con la ausencia de su padre. Su madre, una mujer fuerte y de corazón noble, le contaba que su padre los había dejado cuando él apenas era un bebé. Nunca explicó los motivos, quizá porque hablar de ello le dolía demasiado. Todo lo que Antonio conservaba de ese hombre era una vieja fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo, donde su padre aparecía sonriendo, sosteniendo un sombrero de palma. Junto a esa imagen, persistía el eco de una historia, la de una carta que nunca llegó. Esa carta pudo haber cambiado todo, solía decir su madre mientras doblaba la ropa o cocinaba mole para el almuerzo. Antonio creció escuchando esas palabras, pero con el tiempo dejó de hacer preguntas. ¿De qué servía imaginar un pasado distinto cuando la realidad era la que era? Se acostumbró a la idea de que nunca conocería el contenido de aquella carta ni el verdadero rostro de su padre. Sin embargo, aunque trataba de ignorarlo, en el fondo de su corazón ardía un anhelo persistente, un deseo de respuestas que nunca lograba apagar del todo. Los días de Antonio transcurrían entre el ir y venir del mercado, las bromas con los vecinos y las noches tranquilas en su humilde casa. Pero incluso en los momentos de mayor alegría, había algo que le faltaba, como un rompecabezas con una pieza perdida. Antonio había aprendido a vivir con la ausencia, pero nunca dejó de preguntarse si el destino algún día le daría la oportunidad de conocer la verdad. Era un día como cualquier otro, cálido y soleado, cuando Antonio decidió enfrentar una de las tareas más difíciles desde que su madre había fallecido, limpiar la vieja casa en la que habían vivido juntos y que ahora estaba llena de recuerdos, polvo y silencio. Había decidido venderla para poder cubrir algunas deudas, aunque hacerlo le partía el alma. Cada rincón parecía hablarle de su infancia, de los momentos compartidos con su madre, de las risas y, también, de los silencios pesados que rodeaban las historias nunca contadas sobre su padre. Mientras revisaba un rincón de la pequeña sala, notó que una de las tablas del piso estaba ligeramente suelta. Intrigado, se arrodilló y, con cuidado, la levantó. Lo que encontró lo dejó sin aliento, una vieja caja de madera, desgastada por el tiempo y llena de pequeñas marcas como cicatrices. Dentro había fotografías en blanco y negro de su familia, documentos amarillentos que apenas podía leer y, en el fondo, un sobre que parecía haber resistido décadas de olvido. Estaba frágil, descolorido, pero era inconfundible. Tenía escrito, con una caligrafía temblorosa, el nombre de su padre. Antonio sintió que el corazón se le detenía por un instante. ¿Era posible que esa fuera la carta de la que su madre siempre hablaba? Esa que, según ella, ¿podría haber cambiado el curso de sus vidas? Durante varios minutos, permaneció inmóvil, con el sobre en las manos. El peso de lo desconocido lo invadía. ¿Debía abrirla? ¿Quería enfrentarse a verdades que quizá dolerían más que el silencio? Por un momento, pensó en volver a guardar la carta y olvidar que la había encontrado, pero algo más fuerte que el miedo lo detuvo. Con manos temblorosas, rompió el frágil sello del sobre y sacó una hoja doblada. La carta era breve, escrita en un papel desgastado por los años, pero sus palabras eran como un golpe directo al corazón. Su padre hablaba con un tono de arrepentimiento que atravesaba las líneas. Explicaba, aunque sin mucho detalle, que su partida había sido forzada por circunstancias que no podía controlar. También confesaba haber intentado regresar, pero algo siempre se interponía en su camino. El final de la carta fue lo que más conmovió a Antonio. Antonio, si algún día llegas a leer esto, quiero que sepas que siempre te he amado. Perdóname por no haber estado allí. Nunca dejé de pensar en ti ni en tu madre. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Antonio. Había esperado toda su vida una señal, una respuesta, y ahora la tenía frente a él. Sin embargo, esa misma carta que tanto ansiaba le dejaba aún más preguntas que respuestas. ¿Por qué su padre no había regresado? ¿Por qué su madre había escondido algo tan importante? Sentía que su mundo entero se tambaleaba. Había encontrado la carta, pero también había abierto una puerta a un pasado que no sabía si estaba listo para enfrentar.
Las emociones se apoderaron de Antonio de manera abrumadora. Sentado en la pequeña sala de la vieja casa, con la carta en sus manos temblorosas, sintió una mezcla explosiva de rabia, tristeza y un profundo arrepentimiento que lo desgarraba por dentro. Su mente no dejaba de llenarse de preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué su madre, que siempre hablaba de esa carta como algo que pudo haberlo cambiado todo, nunca se la había entregado? ¿Por qué la escondió? ¿Acaso quería protegerlo o simplemente decidió que Antonio no necesitaba saber la verdad? ¿Y su padre, por qué no hizo más? Si realmente lo amaba como decía en esas líneas, ¿por qué no luchó más fuerte por volver? Antonio se sintió traicionado, como si toda su vida hubiese estado construida sobre una mentira. Esa carta, que había esperado durante años como una posible solución a su vacío, ahora solo le traía más dolor y confusión. Era como si el poco equilibrio que había logrado construir en su vida se derrumbara de golpe. Pasaron días en los que Antonio no podía concentrarse en nada. En el mercado, sus clientes lo notaban distante, ausente, como si estuviera atrapado en otro mundo. Por las noches, mientras se tumbaba en su cama mirando el techo, no podía evitar dudar del amor de su madre, una idea que lo hacía sentir culpable y miserable al mismo tiempo. Ella siempre había sido su mayor refugio, su mayor apoyo. Pero ¿cómo podía justificar que le ocultara algo tan importante? Al mismo tiempo, la carta lo hacía cuestionarse a sí mismo. Si era tan importante para su padre como él decía, ¿por qué lo había dejado con tan poco? ¿Por qué no volvió? ¿Por qué no rompió cualquier barrera para estar con él? Antonio comenzó a dudar de su propio valor, preguntándose si algo en él no era suficiente para que su padre hubiera luchado más. Lo que más lo atormentaba era la sensación de que esta verdad había llegado demasiado tarde. ¿Qué podía hacer ahora con esas palabras escritas en un papel viejo? Su madre ya no estaba para responder a sus preguntas, ¿y su padre, dónde estaría? ¿Estaría siquiera vivo? Antonio se sentía atrapado en un laberinto emocional, donde cada camino parecía llevarlo a más dolor. El peso del pasado que siempre había tratado de ignorar ahora se le había venido encima con toda su fuerza, dejándolo sin saber cómo seguir adelante. Después de días de tormento y noches en vela, Antonio finalmente llegó a una conclusión: no quería seguir cargando con el peso de los resentimientos. Comprendió que aferrarse al enojo solo perpetuaría su dolor y que, si quería encontrar paz, debía buscar respuestas, sin importar lo difíciles que fueran de enfrentar. Fue entonces cuando decidió pedir ayuda a un viejo amigo, Carlos, un periodista local conocido por su habilidad para investigar lo que fuera necesario. Con una mezcla de vergüenza y esperanza, Antonio le contó la historia completa, desde la carta perdida hasta las preguntas que ahora lo atormentaban. Carlos, sorprendido por la magnitud de la historia, aceptó ayudarlo sin dudar. Juntos comenzaron a reconstruir un rompecabezas formado por recuerdos, fragmentos de relatos de su madre y pequeños detalles escritos en la carta. La búsqueda no fue fácil. Cada pista parecía llevarlos a un callejón sin salida. Antonio recorrió pueblos cercanos, habló con ancianos que alguna vez conocieron a su familia, revisó archivos antiguos en oficinas municipales y, con la ayuda de Carlos, incluso usó las redes sociales para tratar de rastrear a alguien que pudiera tener información. Aunque cada día era un desafío emocional, Antonio sentía que con cada paso que daba estaba un poco más cerca de la verdad. Entonces, un día, llegó el momento que lo cambiaría todo. Antonio recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de una mujer llamada Sofía, quien aseguraba conocer a su padre. Sofía le explicó que lo había visto hace unos años en un pequeño poblado remoto, ubicado entre montañas y de difícil acceso. Decía que su padre había mencionado su nombre una vez, y aunque no estaba segura si seguía viviendo ahí, creía que Antonio debía intentarlo. El corazón de Antonio se llenó de emoción y miedo al mismo tiempo. Después de tantos años de preguntas y dudas, la posibilidad de encontrar a su padre se sentía casi irreal. Sin pensarlo dos veces, empacó lo necesario, se despidió de su amigo Carlos y tomó el primer autobús rumbo al poblado que Sofía le había descrito. El viaje fue largo y agotador. Antonio pasó horas mirando por la ventana del autobús, contemplando las montañas que parecían infinitas, mientras su mente corría con pensamientos y emociones encontradas. ¿Qué le diría a su padre si lo encontraba? ¿Cómo sería verlo después de tantos años? ¿Lo reconocería? ¿Lo aceptaría?
Aunque no tenía todas las respuestas, sabía que este viaje era necesario. Más allá de las dudas, estaba determinado a cerrar ese capítulo de su vida, ya fuera con un abrazo o con una despedida final. Cuando el autobús finalmente llegó al pequeño poblado, Antonio respiró hondo y se bajó, con el sol del atardecer iluminando las calles de tierra. Estaba más cerca de lo que había estado nunca de encontrar la verdad, y aunque no sabía qué le esperaba, sintió una chispa de esperanza en su interior. Cuando Antonio finalmente vio a su padre, el tiempo pareció detenerse. Frente a él estaba un hombre mayor, de cabello completamente blanco y con el rostro marcado por las arrugas de los años. Era frágil, delgado, y sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa, esperanza y una emoción contenida que no podía disimular. Antonio sintió un nudo en la garganta. Ese era el hombre que había buscado durante toda su vida, el que había estado ausente pero siempre presente en sus pensamientos. Antes de que pudieran decir una sola palabra, Antonio dio un paso adelante y su padre lo imitó. Se abrazaron con fuerza, un abrazo que llevaba décadas de distancia, de preguntas, de tristeza acumulada. En ese momento, Antonio sintió que algo dentro de él, algo que había estado roto por tanto tiempo, comenzaba a sanar. Era como si el peso de su ausencia se desvaneciera, aunque fuera por unos instantes. Pasaron horas conversando en la pequeña casa de su padre, una vivienda humilde pero acogedora. Con voz pausada y a veces entrecortada por la emoción, su padre le contó su versión de la historia. Explicó que había intentado regresar en varias ocasiones, pero las circunstancias siempre se lo impedían. Las dificultades económicas, la falta de oportunidades y una serie de tragedias personales lo habían dejado atrapado, sin manera de volver con Antonio y su madre. Aún así, nunca había dejado de pensar en ellos, de extrañarlos y de amarlos a la distancia. Antonio escuchó cada palabra con atención, sintiendo una mezcla de comprensión y tristeza. Quería estar enojado, quería reclamarle por los años perdidos, por las heridas que había cargado solo, pero no podía. La fragilidad de su padre, su sinceridad y el arrepentimiento en su voz le hicieron entender que no había nada que ganar aferrándose al pasado. Lo que más importaba ahora era el presente. Tomó una decisión en ese instante: perdonarlo. No podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía decidir cómo seguir adelante. Extendió su mano y le dijo con firmeza: «Papá, ya no importa lo que pasó antes. Estoy aquí ahora, y quiero que aprovechemos este tiempo juntos». Su padre rompió en llanto, incapaz de contener la emoción, y Antonio lo abrazó una vez más. Los días que siguieron fueron de aprendizaje y reconstrucción. Compartieron largas conversaciones, revivieron recuerdos, y Antonio escuchó historias de su padre que jamás imaginó. Se rieron, lloraron y, poco a poco, comenzaron a crear las memorias que nunca tuvieron. Antonio le mostró fotos de su vida, le habló de su madre, y juntos honraron su memoria, recordándola con amor y respeto. Antonio pasó semanas en aquel pequeño poblado, disfrutando de la compañía de su padre, ayudándolo en lo que podía y descubriendo una parte de sí mismo que siempre había estado incompleta. Aunque sabía que el tiempo que les quedaba juntos era limitado, aprovechó cada instante para estrechar ese vínculo que había esperado toda su vida. Cuando llegó el momento de regresar a Oaxaca, Antonio lo hizo con el corazón más ligero. No solo había encontrado a su padre, sino que también había encontrado paz. Aprendió que el perdón no era un regalo para su padre, sino para él mismo, una forma de liberarse del dolor y de permitir que el amor ocupara el lugar del resentimiento. La vida le había dado una segunda oportunidad, y Antonio decidió aprovecharla al máximo. Sabía que, aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, ahora tenía algo más fuerte: la conexión con su padre y la certeza de que siempre vale la pena buscar la verdad y sanar, incluso cuando parece que es demasiado tarde. La carta perdida marcó un giro inesperado en la vida de Antonio. Lo que durante años había sentido como una herida abierta, una ausencia imposible de llenar, se transformó en una oportunidad de sanación y reconexión. El viaje para encontrar a su padre no solo le permitió cerrar un capítulo lleno de incertidumbre, sino también abrir uno nuevo, lleno de comprensión, amor y aprendizaje. Cuando Antonio regresó a Oaxaca, lo hizo con un corazón más ligero y una nueva perspectiva sobre la vida. Ahora entendía que el perdón no solo había sanado la relación con su padre, sino que también le había permitido reconciliarse consigo mismo.
Había cargado con el peso de preguntas sin respuesta durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía vivir sin esa carga. Finalmente, la verdad le dio algo invaluable: paz. Antonio empezó a compartir su historia con otros. En el mercado, mientras atendía a sus clientes, no dudaba en contar cómo aquella carta encontrada por casualidad cambió su vida. Había aprendido que el destino, aunque a veces parece cruel, también puede ser sabio. Las respuestas que tanto buscamos suelen estar escondidas en los lugares más inesperados, esperando el momento adecuado para revelarse. Con cada relato, Antonio inspiraba a quienes lo escuchaban. Nunca es tarde para buscar lo que nos hace falta, para perdonar o para reescribir nuestra historia, solía decir con una sonrisa sincera. Y esas palabras, dichas desde su propia experiencia, tenían un poder especial. Porque Antonio no hablaba de teorías, sino de un camino que él mismo había recorrido, lleno de incertidumbre, dolor, pero también de esperanza. En los días tranquilos, sentado en el patio de su casa con una taza de café de olla, Antonio reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Sabía que la vida no siempre daba segundas oportunidades, y por eso estaba agradecido de haber tenido la valentía de buscar a su padre. No podía cambiar el pasado, pero sí podía honrarlo al construir un presente más lleno de amor y entendimiento. La carta, que alguna vez representó un vacío, ahora era un símbolo de transformación. Guardada en una pequeña caja de madera, ocupaba un lugar especial en su casa, no como un recordatorio del dolor, sino como un testimonio de lo que el perdón, la esperanza y la determinación pueden lograr. Para Antonio, esa carta no solo cambió su vida, le enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo.